para la gente que tiene todavía miedo con el cannabis, ¿es seguro el cannabis? El cannabis es un producto muy seguro. Es un medicamento que tenés que saber que hay algunas interacciones, tenés que conocer cosas, porque no es inocuo, no es un vaso de agua mineral. Te puedo dar una lista importante del grado de seguridad del cannabis frente a otras alternativas terapéuticas. Es muy beneficioso y tiene un grado de seguridad muy importante. No hay casos de mortalidad por cannabis. No hay. Final del día 2 de Mendocan. No puedo creer, por fin lo estuvimos buscando todo el día. El doctor Ale, un gusto tenerte acá, el doctor Alejandro Anderson. La verdad es un orgullo tenerte acá. Le insistí mucho a los chicos para que nos puedas dar un ratito de tu tiempo. Y bueno, nada, te quiero agradecer por darnos un ratito. Sé que estás un poco mal de la voz, te vamos a quitar muy poquito de tu tiempo, así ya te desligás. Dale un poco a la gente que no te conoce, quién sos y a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gran placer participar de la Mendocan por segundo año. Bien. Me parece importante y aparte ver el crecimiento que han tenido. Yo soy médico neurólogo, me recibí en el Hospital Ramos Mejía, hice allí la especialidad y en algún momento, para el 2016, comencé a incorporar el cannabis medicinal por un paciente epiléptico que no respondía a la medicación clásica. La verdad es que la mamá de ese paciente, que lo atendía ya hace un par de años, me dice, y habían venido a Estados Unidos, me dice: mire doctor, una familia tiene un hijo parecido al nuestro, que también tenía epilepsia refractaria, y resulta que le empezaron a dar un derivado de la marihuana y anda mucho mejor. Imagínate, 2016. Totalmente. Mira, le digo: Leonor, mándame la información y ve. Me mandó la información, me contacté con la familia americana, me contacté después con la Fundación Reign of Caring, porque era la que le proporcionaba el Charlotte Web. Me mandaron toda la bibliografía, me pareció muy lógico lo que decían. Me fui físicamente a Salud Pública de Nación y mi pregunta fue: si yo le indico a un paciente menor de edad con epilepsia refractaria un remedio derivado de la marihuana, ¿voy preso inmediatamente? No. Ya te veía con los ganchos puestos. No, quédese tranquilo, doctor. No. Bueno, si la familia, si los padres lo aceptan, está todo bien. Bueno. Entonces, compraron el medicamento por la página. Bien. Cuando el medicamento llegó a la aduana, obviamente hay una stop, y con un papel mío autorizado por Salud Pública, que me atendieron de primera, pudo retirarlo. Ese paciente pasó de tener varias crisis semanales y algunas mensuales muy serias a tener una crisis cada año y pico. Y ese paciente, que lo sigo atendiendo hoy, le cambió la vida. Imagínate que el 2016, ahora estamos al 2025, pasó un montón de tiempo. Empecé a usar el cannabis para otros pacientes epilépticos. Empecé a leer y dije: pero esto sirve para otras cosas. Vieron ustedes que en Israel se empezó por el dolor. De hecho, que la mitad de las licencias que otorga Israel para cannabis medicinal son por dolor crónico. Y aparte empecé a leer un montón de otras cosas. Estaba el tema del autismo, bueno, había otras cosas. Iban apareciendo cosas. Hago un curso en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata, excelente lugar, donde aprendí muchísimo, conocí gente muy valiosa. La verdad que se me empezó a abrir el abanico del cannabis. Empecé a estudiar, como yo he sido docente toda la vida, empecé a enseñar, y la verdad que al día de hoy estoy en la dirección médica con la doctora Gisela Medrano del primer curso de cannabis medicinal de la Asociación Médica Argentina. Estamos en el tercer año. Estoy en, no sé, creo que como 8 universidades dando clases de cannabis. La Expo Cannabis de Argentina, de Buenos Aires, desde el 2019 participo con ellos todos los años, y eso ha crecido enormemente. Así que bueno, todo el mundo se abrió, todo el mundo, toda una especialidad nueva. Bien, Doc. Y para la gente que tiene todavía miedo con el cannabis, ¿es seguro el cannabis? El cannabis es un producto muy seguro. A ver, ¿cómo podemos medir la seguridad? Es un medicamento que tenés que saber que hay algunas interacciones, tenés que conocer cosas, porque no es inocuo, no es un vaso de agua mineral. Pero es muy beneficioso y tiene un grado de seguridad muy importante. Por ejemplo, hoy yo conversé de dolor. Bien.
¿Qué se usa para el dolor cuando el dolor no responde a los antiinflamatorios comunes y a lo que conoce todo el mundo? Se empiezan a usar opioides de diverso poder. ¿Cuál es el problema que tienen con los opioides los americanos y sus estadísticas? La elevada mortalidad por el uso de opioides. ¿Saben ustedes que eso tuvo un pico de descenso en el momento que se le dio la entrada al cannabis medicinal? ¿Por qué? Porque los pacientes podían controlar el dolor con cannabis y podían bajar la cantidad de opioides que utilizaban. Así que, si lo comparamos con algo que siempre se vendió para el dolor, son absolutamente más seguros que los opioides, mucho más seguros que los opioides. A ver, no hay casos de mortalidad por cannabis. No hay. Después, cuando retomamos la Expo Cannabis Argentina, después de un año de esa cuarentena eterna que tuvimos, los pacientes tenían problemas de insomnio, severos problemas de insomnio, porque habían perdido todas las rutinas. Entonces se acostaban y se levantaban en cualquier horario, se compraban cualquier cantidad de benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, lorazepam, lo que quiera. Entonces venían al consultorio, yo tengo un laboratorio de sueño, venían por insomnio que no podían controlar. Las benzodiazepinas son muy negativas, te generan adicción, te generan trastorno de la memoria. ¿Yo qué hacía para liberarlo de las benzodiazepinas? Les daba fórmulas de cannabis con CBN, tenían un poco de THC, un poco de CBD y CBN, que es el tercer cannabinoide, que empieza a ser conocido, bueno para sueño, y con un poco de melatonina. Con eso era una bomba, a dormir les sacaba a los pacientes todo lo que podía ser adictivo y peligroso, gracias al cannabis. Y así te puedo dar una lista importante del grado de seguridad del cannabis frente a otras alternativas terapéuticas. Tengo dos preguntas claves que van surgiendo en el stream y me parece que sos el indicado para responderlas. Hay estudios que dicen que el fumar o consumir cannabis de vía inhalatoria promueve los ACVs. Yo tengo entendido que, bueno, obviamente esos estudios, o la mayor parte de esos estudios, no contemplan el uso de otras sustancias, ¿sí? ¿Qué le dirías vos a la gente que está leyendo por ahí en un momento papers y qué es lo que tiene que fijarse para ver si realmente son las otras interacciones lo que termina dando ese resultado o esa definición que todo el mundo cree que es el cuco? Eso que vos decís es clave. Casi todos los trabajos que te presentan para demostrarte los efectos adversos que tiene el cannabis son muy desprolijos. Primero, te mezclan el fumar. El fumar, la brasa, ¿sí? Del cigarrillo, del porro, lo que quieras, tiene 900 grados. Eso genera un montón de sustancias tóxicas y no importa si tiene tabaco, laurel, pasto o marihuana. Es la brasa que genera tóxicos. Entonces, no sería lo mismo que yo estudie pacientes, usuarios de cannabis que fuman frente a los que vaporizan con algo que no tiene combustión porque no llega a los 200 grados. En general, en Europa, los pacientes consumen el cannabis mezclado con tabaco. También ahí, digamos que estamos hablando de cuestiones muy diferentes, particularmente porque el tabaco tiene muchísimas sustancias químicas añadidas. Así que yo realmente creo que todo eso hay que reverlo. Y además, yo presenté una charla, donde hablaba de Alzheimer y cannabis. Alzheimer y cannabis, 700 papers publicados sobre los beneficios del cannabis en la evolución del Alzheimer. Es un poco paradójico que yo tenga tantos trabajos de investigación que avalan el uso del cannabis contra el Alzheimer y que por el otro lado me hablen de que se mueren las neuronas. Lo que pasa es que ahí está la desprolijidad de las distintas vías de uso de cannabis con otras sustancias añadidas y con combustión. La otra pregunta es,
¿Puede despertar el cannabis en todos los pacientes esta esquizofrenia que se dice? En todos los pacientes seguro que no. Puede haber un grupo muy minoritario. ¿En porcentaje qué número aproximadamente? Menos del 1%. Menos del 1%, bien. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño que puede tener alguna predisposición genética. Pero es complicado eso de interpretarlo adecuadamente, porque espontáneamente, sin que hablemos de ninguna sustancia, hay 1% de pacientes con esquizofrenia en la población general. Entonces es difícil de saber si realmente es o no por el cannabis. Primero que ya no sería la causa, sería un desencadenante. Ahora, ¿fue el desencadenante realmente? Es un tema que habrá que seguir investigando. Bien, lo vamos a dejar para datita al resto de la información. Esperamos tenerte cuando estés un poco mejor de la voz y con un poco más de tiempo en nuestro programa. Fueron algunos disparadores que fueron apareciendo y bueno, nada, realmente estoy muy emocionado de tenerte el día de hoy acá. Así que muchísimas gracias, Doc. Gracias por invitarme y bueno, saludos a toda la audiencia. La gente de Datita y de Neuquén le damos una tarjetita y le vamos a pasar toda la datita también al doctor. Gracias.